consideramos fundamental que no solamente se abre el cupo, inicialmente era el cupo para el individuo que llega con consumo y que voluntariamente, como bien lo comenta el pastor, quiere hacer un proceso, identifica un proyecto de vida. Y a partir de allí entonces hay la necesidad de generar no solamente el cupo para el individuo, porque llega con una cantidad de situaciones de familia, de pareja, de hijos en abandono, de él mismo en abandono. Entonces se abre la posibilidad de cupos para familias completas, para niños, para mujeres, ¿sí? Y ese ejercicio ha sido muy interesante porque nos ha permitido hoy formar líderes. Fundamentalmente eso es lo que hace Remar en Colombia, formar líderes, a partir de las necesidades humanas y de las inquietudes, dando cumplimiento con el marco legal y con elementos de enfoque terapéuticos basados en la espiritualidad, sí, pero hay elementos clínicos que desde la clínica se manejan dentro de los procesos terapéuticos. Y de verdad quiero agradecer esta oportunidad de compartir este caminar también en este ejercicio de dignificación de quienes habitan nuestras calles. Y cuando hablaron del tema, esta mirada diferencial, que no puede ser una mirada o no puede seguir siendo una mirada excluyente, sino una mirada para poder comprender que detrás de esa cara sucia, de ese consumo, de esa persona a veces violenta, hay siempre un ser humano, con toda una historia que tiene que ser redimida. Y ese es el trabajo que venimos haciendo. Nosotros no tenemos la experiencia de Remar de tantos años, pero diríamos como Iglesia Católica venimos en una reflexión desde el año 2000 con el Papa Juan Pablo II en un congreso internacional que nos llamó la atención de hacer este trabajo de cercanía. La Fundación Domus Colombia nace apenas hace 15 años y comienza a pensar también en esta población porque tenemos otros campos de acción. En esta población hace unos 5. Tuvimos la posibilidad ahorita de escuchar cuáles son los dolores que tienen nuestros agentes de intervención en el territorio frente a una problemática tan dura, tan convulsa como es la habitanza en calle, y para nosotros pues es un orgullo el día de hoy que podamos contar con el Ministerio y con la Corte Constitucional para hablar justamente de esos dolores y que puedan desde la institucionalidad pues darnos una mirada muy distinta a ese ejercicio. Quiero iniciar hablando pues justamente aterrizando el ejercicio en materia de política pública, que es básicamente lo que nos conmina, y dándoles la bienvenida, y quisiera iniciar pues solicitando que se presenten, que nos cuenten cuál es su rol desde el escenario institucional en el marco de la garantía de los derechos a la población habitante de calle en nuestro territorio colombiano. Mi nombre es María Beatriz Jiménez, yo trabajo como magistrada auxiliar encargada en el despacho del presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez. De manera introductoria, pues es un honor para mí y para la Corte Constitucional estar en este espacio con el fin de abordar estas barreras de acceso, sobre todo al derecho a la salud, que enfrentan las personas habitantes de calle. Simplemente, de manera introductoria, pues las personas habitantes de calle son sujetos de especial protección constitucional. Esto implica que tienen una categoría superior desde el ámbito constitucional, y así son tratadas cuando nos llegan diferentes tipos de acciones de tutela o demandas de inconstitucionalidad. Y simplemente para abordar a manera introductoria el deber que tiene la persona, la familia y el Estado alrededor de las personas habitantes de calles se deriva del principio de solidaridad. Al final, cada persona es responsable de sus actos, pero la familia también es responsable de generarles un deber de cuidado, de acompañamiento, y a su turno el Estado, como aparato institucional,
en el caso en que la familia o el mismo ser humano falle en este proceso de protección, pues están llamados a proteger a estas personas, pues que en este caso son las personas habitantes de calle. Ya para cerrar esta presentación, simplemente les voy a traer a colación una partecita de una sentencia que define a las personas en situación de calle como todo aquel que, sin distinción de sexo, raza o edad, hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria, y no cuenta con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano. Entonces pues es un abordaje muy general de cómo entendemos nosotros esta problemática. Un agradecimiento a la Gobernación de Cundinamarca, a la Alcaldía, a la Secretaría y al equipo que ha convocado este ejercicio, este primer encuentro, porque hablar de estos temas no es sencillo. Yo estoy hablando de estos temas aquí con mi cara, que no crean, más de 20 años hablando de estos temas que tienen que ver con la apuesta en territorios como el Valle del Cauca, como Cali, que también hemos hablado de estos temas, y por eso hablar hoy en el marco de país me parece supremamente interesante, y ver a Remar y ver a Domus, que hacen tanta tarea de la presencia del acompañamiento en terreno, y de las apuestas, como decía la conductora anterior, que nos decía la doctora, como también hay que hablar de reducción de riesgos y daños. Hablamos de todos los umbrales, todos los procesos, que los decían ellos muy bien, bajo umbral. Luego lo que tenemos que hacer en los espacios que tiene que ver con las entidades fundacionales, pero también aquí la apuesta, y ustedes me van a decir, es qué pasa con salud. Y la salud tiene una respuesta muy bajita, ¿cierto? Porque tenemos esta situación de las EPS, que no es de hoy. Llevamos 20 años buscando que haya servicios de salud adecuados para la población, ¿cierto? Que hayan servicios de salud directos, que uno diga, esta persona necesita esto y que la atiendan inmediatamente, porque nos dice la norma y la Constitución que debe ser así. Y entrando a revisar un poco para introducir lo que vamos a tratar y a trabajar, la gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público. Realmente entramos a mirar que la gobernanza es esa conversación y ese diálogo, que es la apuesta que queremos hacer, no como una responsabilidad de un área específica. Muchas veces en la institucionalidad estamos viendo ese fenómeno, que también será tema que llevaremos a cada uno de los panelistas, pero sobre todo sin dejar de lado 3 elementos claves: el capital social, como aquello que son esas redes, normas y sobre todo la confianza, que constituyen la capacidad requerida por individuos, grupos, organizaciones y en este caso instituciones. Sobre todo la gobernabilidad, entendida que es algo muy diferente a la gobernanza, y es precisamente esa gobernabilidad entendida como esa capacidad que tiene el mismo gobierno para cumplir sus funciones. Parte de la función como tal de la Procuraduría en el ámbito se centra en el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana, específicamente sobre la convivencia, y ahí digamos que se ubica en la Procuraduría el tema de habitantes de calle. Esta es la Procuraduría que digamos articula las acciones en materia preventiva y coordina también en el evento en el cual haya lugar a ello el factor disciplinario, y atiende a 2 puntos fundamentales. La ley 1641 de 2013 marca la línea o marca el inicio como tal de esa gestión preventiva, y marca, no porque antes no lo hiciera la Procuraduría, pero por lo menos ya tiene una línea clara en 4 factores fundamentales. El primero, con relación al reconocimiento del fenómeno, una preocupación que tiene la Procuraduría hasta la actualidad frente a algunos abordajes institucionales que se presentan frente a esta población. Lo segundo, pues digamos que es el restablecimiento de sus derechos, que por lo general, bien se mencionaba en una de las intervenciones que antecedía, pertenecen, pues digamos, este grupo poblacional pertenece a un grupo de especial protección. El tercero, pues hace referencia a esa inclusión social, pero entonces acá viene la pregunta de cómo se hace esa inclusión social, ¿no? ¿Quién es el responsable de adelantarla? ¿La adelanta solo la entidad territorial o la entidad nacional, o debe existir una coordinación? Surgen, digamos que diferentes preguntas, y finalmente ese reconocimiento como tal de esta población. Creo que estar en territorio y sentir las problemáticas es la parte más divertida de la ecuación, y estoy muy agradecida con que esa nos hubiera correspondido en la vida, por lo menos en este momento. Cuando visitamos la Personería de Bogotá, Leonardo, creo que fue abril o mayo, todavía no teníamos plan de desarrollo,
Estaba supremamente nerviosa cómo lo vamos a hacer y Leonardo nos empieza a contar cómo Bogotá estaba abordando los fenómenos y lo que hacía la personería y nos contó casos y nos ilusionó y llegamos acá, nos sentamos en el escritorio con el equipo y dijimos, ahora hay que dejarlo en un plan de desarrollo, el gobernador así lo quiere, pero qué reto tan grande porque ellos llevan años trabajándolo. Cundinamarca iba a ser su primer abordaje. Hoy estamos un año después, un año y tal vez un mesecito después de esa conversación que tuvimos en la personería de Bogotá con Leonardo, con un plan ya construido, una meta en un plan de desarrollo y un plan además ya construido, con presencia y aliados ya de 5 municipios que nos permiten hacer presencia en sus territorios, con una articulación y un subcomité que se llama Cundinamarca al Rescate, donde convergen las secretarías departamentales y que lo hemos tratado de replicar en los municipios que han sido supremamente juiciosos, y unos casos de personas que ya están en un proceso de deshabituación y desintoxicación gracias a esos municipios. ¿Fácil? No ha sido fácil. Este equipo maravilloso ha tenido que trabajar de día y de noche. Muchas veces ellos han costeado cosas que necesitan las personas para poder ingresar a las fundaciones. Se han puesto, no voy a decir la camiseta, sino el chaleco, como el que le ven a Daniel ahí. Y hemos trabajado por un departamento que quiere avanzar. Y como no lo habíamos trabajado antes, pues entonces eso hace que el reto sea aún mayor, porque debemos avanzar más rápido. Contarles que no es nuestro propósito que dignificar a la población y visibilizarla. Hemos dicho varias veces como dirección que nos ha correspondido las poblaciones invisibles, aquellas que pocos piensan que tienen necesidades o consideran. DNP nos hablaba del principio de solidaridad, misericordia, traducido, y es que si Cundinamarca se sensibiliza frente a esta población, somos un pueblo, somos un departamento basado en la solidaridad. Nuestra base social son los comunales, todos así lo entendemos, y ese trabajo comunal está basado en un tejido social muy fuerte, y queremos que Cundinamarca al Rescate empiece a ser parte de ese corazón y ese tejido social que el departamento ha venido construyendo por décadas. Para terminar, invitarlos a que no solamente hoy participen de estos espacios, sino que nos ayuden a llevar el mensaje de lo que hoy hablemos acá. Agradecer a las entidades por acompañarnos. Y creemos que uno de los talentos más grandes que tenemos para combatir la habitanza en calle son nuestros jóvenes. Hemos trabajado para lanzar algo que se llama el trabajo social en Cundinamarca al Rescate. Queremos que los jóvenes de 10º y 11 hagan el trabajo social con Cundinamarca al Rescate, vayan al territorio, vean las dificultades de los habitantes de calle, trabajen con las poblaciones vulnerables. Porque yo hice el trabajo social en un juzgado y no soy abogada, pero claro, me despertó el gusto por el área jurídica, pero el trabajo social al final es entender las realidades sociales, y eso lo podemos entender en las calles, sintiéndolo, viéndolo. Así que no solamente está abierto para los chicos de 10º y 11, sino también está abierto para todo aquel. Hemos tenido voluntarios de todas las edades y también los municipios necesitan ese apoyo. Entonces, invitarlos para que se sumen. Cundinamarca al Rescate, como les dije al inicio, lleva más de 300 atenciones, ha entregado más de 500 kits de aseo, trabaja hoy con más de 7 municipios. Y ha venido adelantando procesos a más de 30 personas en situación de desintoxicación, pero nos hace falta muchísimo. Creemos que el reto es grande, pero con ustedes, al lado de estas instituciones que nos cobijan, nos orientan y nos apoyan, creemos que en el 2027 podemos entregar un plan muy bien ejecutado, que podamos también ir y contar nuestras experiencias a Bogotá, Leonardo, y podamos seguir construyendo país entre todos. Nuestra función como Personería Bogotá pues está en el marco de la garantía y el restablecimiento de los derechos
de las poblaciones más vulnerables, en este caso la población habitante de calle, que como nos lo decía la Corte Constitucional, pues son sujetos de especial protección constitucional. Nosotros en esa garantía de derechos nos apoyamos ¿en qué? En promover un modelo social, ¿sí? Un modelo social que busca precisamente colocar a la persona, a la dignidad humana en el centro del actuar del Estado y del actuar de todos, de toda la sociedad también. ¿Cómo logramos desde ese modelo social contemplar y analizar el restablecimiento de derechos de la población habitante de calle? ¿Cómo reconocer ese sujeto, cómo reconocer ese ser humano, como lo hemos escuchado, que está en el trasfondo de todas esas situaciones, ¿sí? Desde situaciones donde la sociedad lo ha alejado totalmente. Ustedes saben que hemos llegado a extremos donde la misma sociedad llamaba al ciudadano habitante de calle desechable, ¿sí? Hubo un momento en nuestra historia en que para nombrar al habitante de calle, ¿cómo lo nombramos? Como el desechable, ¿sí? Y eso nos marca una postura, porque ¿qué es lo desechable? Pues eso que yo voto, ¿sí? Y si yo considero a un ser humano desechable, pues imagínense la actuación que tengo con ese ser humano. Entonces, transformar ese imaginario, lograr transformar la forma como lo nombramos, cómo nos relacionamos con la persona, cómo vamos más allá y contemplamos y encontramos ese ser humano que está en el trasfondo de todas las situaciones que están viviendo, pues es una de las funciones que tenemos como Personería Bogotá. El programa Futuro Colombia es un programa que tiene la Fiscalía General de la Nación desde hace 33 años y que trabaja desde el componente de prevención. Vamos a todos los territorios, me gustó mucho lo que decía la doctora, el ejercicio a veces desde escritorio es muy importante, claro que sí, pero hacerlo en el territorio es mucho más divertido, dice ella, porque está uno frente a las personas y conoce las necesidades y con eso uno va transformando su trabajo y va sabiendo qué es lo que necesitan las personas. Entonces, como les decía, el programa Futuro Colombia va a los territorios a hablar con la gente, en principio, para que conozcan cómo es que funcionan esas conductas delictivas y pues no caigan en esas situaciones. Pero lo más importante para nosotros también es hablarles de esos temas para que no hagan parte de las conductas delictivas. Dentro de esas conductas delictivas que se pueden presentar, pues están muchas situaciones que tienen que ver con el enfoque diferencial y pues personas que es el tema que estamos hablando acá, personas que están en estado de calle. Entonces, pues tenemos primero hablar del enfoque diferencial que protege a esas poblaciones minoritarias. Eso es lo principal. Expuso un componente de lo que venimos haciendo en el Departamento Nacional de Planeación, cumpliendo con marco normativo, con unas sentencias y cumpliendo finalmente con una apuesta muy importante del Plan Nacional de Desarrollo nuestro, que tiene que ver con la superación de los factores que generan desigualdad, con la superación de la desigualdad y la pobreza como una consecuencia de la desigualdad. A nosotros nos interesa realmente que la población en habitanza en calle sea incluida o sea potencial beneficiario, que seguramente pueda ser beneficiario de los programas de las políticas sociales. En ese sentido, hemos venido en una conversación con el Ministerio de Igualdad, que es el rector del tema, y hemos venido proponiéndole al Ministerio de Igualdad, con muy buena recepción de parte del Ministerio, adelantar varias acciones. Una tiene que ver con los desarrollos que el ingeniero Miguel nos contaba, es decir, tener unos desarrollos tecnológicos que permitan alojar una estructura de información que de verdad caracterice a la población habitante de calle en sus particularidades.